Tengo 47 años. Durante 15 años fui pastor evangélico. Congregación de 800 miembros. Presupuesto anual de $500,000. Predicaba 3 veces por semana. Dirigía conferencias. Escribía libros de teología. Externamente mi ministerio era éxito absoluto, pero internamente estaba vacío. Profundamente vacío. Y lo peor es que no podía decírselo a nadie porque yo era el pastor, el que se supone tiene todas las respuestas. Predicaba sobre intimidad con Dios, pero no la tenía. Hablaba de paz en Cristo, pero vivía en ansiedad constante. Celebraba Santa Cena una vez cada 3 meses con jugo de uva y galletas, y cada vez sentía que faltaba algo. Algo esencial. Algo que la Biblia prometía, pero yo no experimentaba. Este es mi cuerpo, leía en Evangelios. Pero en mi mano solo había galleta. Durante años ignoré esa incomodidad. Es simbólico, me decía. Jesús hablaba en metáfora, hasta que en octubre de 2022, año 12 de mi pastorado, entré por curiosidad a Iglesia Católica en Buenos Aires, y vi algo que cambió todo mi entendimiento de qué significa presencia de Dios. Vi a 10 personas en silencio, arrodilladas, mirando hacia cajita dorada, sin música, sin palabras, sin nada excepto ellos y lo que estaba en esa cajita. Y sentí presencia de Dios más tangible que en 15 años de predicar, cantar, gritar y sentir el Espíritu. Esa fue mi primera exposición a adoración eucarística, inicio de crisis de fe más profunda de mi vida. 3 meses después, en febrero de 2023, empecé mi primera cuaresma. No como católico, como protestante investigando. 40 días que me llevaron del púlpito evangélico al sagrario católico. Mi nombre es Ricardo Esteban Morales Gutiérrez. Tengo 47 años, vivo en Buenos Aires, Argentina. Y esta es historia de cómo pastor protestante exitoso descubrió durante Cuaresma que había pasado 15 años buscando a Dios en Biblia, mientras él esperaba en sagrario. Nací en 1978, en Córdoba, Argentina, familia evangélica de segunda generación. Mi padre era diácono, mi madre enseñaba escuela dominical. Crecí en ambiente donde Biblia era todo. Sola escritura, nos enseñaban. Solo la Biblia, nada más necesitamos. Me bauticé a los 16. Sentí llamado al ministerio a los 18. Estudié teología en seminario evangélico en Buenos Aires. 4 años de griego, hebreo, exégesis, homilética. Me gradué con honores. A los 25 planté iglesia como otros 3 jóvenes apasionados. Empezamos con 15 personas en sala alquilada. En 10 años crecimos a 800. Compramos edificio. Contratamos staff de 12 personas. Teníamos ministerio de jóvenes, niños, matrimonios, misiones. Yo predicaba con pasión. Estudiaba Biblia meticulosamente. Preparaba sermones de 40 minutos cada semana. Y congregación crecía. Gente se convertía. Vidas cambiaban. Externamente todo era éxito. Pero internamente algo no encajaba. El problema empezó sutilmente. En año 12 de mi pastorado, 2020. Empecé a notar que mi vida de oración era vacía. Oraba, mucho, pero era hablar al aire. No sentía presencia, no sentía respuesta. Solo palabras saliendo de mi boca hacia techo. Es normal, me decía. Sequedad espiritual. Todos los cristianos pasan por esto. Pero pasaban meses, años, y sequedad no terminaba. Predicaba sobre gozo del Señor, pero no lo tenía. Enseñaba sobre paz que sobrepasa entendimiento, pero vivía ansioso. Dirigía adoración levantando manos, pero sintiendo nada. Y lo peor, Santa Cena. En nuestra iglesia celebrábamos Santa Cena una vez cada 3 meses. Domingo especial, jugo de uva en copitas plásticas, galletas saladas en bandejas. Yo leía palabras de institución. Jesús tomó pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo». Partía galleta, la distribuía, y cada vez sentía más fuertemente: esto no es su cuerpo, es galleta. ¿Dónde está él? Intentaba explicarlo teológicamente. Es memorial, recordamos su sacrificio, no necesitamos presencia física. Pero Juan 6 me perseguía. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es metáfora, me repetía. Jesús hablaba simbólicamente, pero texto decía que muchos discípulos se escandalizaron y se fueron. Si era solo símbolo,
¿Por qué reacción tan fuerte? ¿Por qué Jesús no los llamó para aclarar malentendido? Guardé estas dudas para mí, porque pastor no puede dudar públicamente. Pastor tiene que tener fe inquebrantable, o al menos aparentarla. En octubre de 2022 viajé a Buenos Aires para conferencia pastoral. Tenía tarde libre. Caminaba por centro cuando vi Iglesia Católica Antigua, Nuestra Señora del Pilar. Nunca había entrado a Iglesia Católica con actitud abierta. De niño me enseñaron que catolicismo era idolatría, que rezar a santos era pecado, que misa era repetición inválida del sacrificio de Cristo. Pero esa tarde, por alguna razón que no entendía, sentí impulso de entrar. Empujé puerta pesada. Entré. Y me sorprendió el silencio. No había música, no había predicación. No había nada excepto silencio profundo. Y 10 personas, dispersas en bancas, arrodilladas. Todas mirando hacia el mismo punto. Sagrario dorado en altar. Había cajita dorada, con luz roja al lado. Y esas 10 personas miraban esa caja como si fuera lo más precioso del universo. Me senté en banca trasera, observando, tratando de entender qué veían que yo no veía. Y entonces lo sentí. Presencia. No era emoción manipulada por música o predicación apasionada. No era adrenalina de culto dinámico. Era presencia quieta, firme, real. Como si alguien estuviera ahí, esperando. Me quedé 30 minutos. Sin mover, sin orar palabras, solo sintiendo presencia que 15 años de ministerio protestante no me habían dado. Cuando salí, estaba confundido. ¿Qué fue eso? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Durante semanas siguientes, no podía dejar de pensar en esa experiencia. Volví a Buenos Aires 2 veces más. Mismo horario, misma iglesia. Y cada vez, misma presencia. Empecé a investigar, en secreto. Porque pastor evangélico investigando catolicismo era inaceptable. Leí sobre Eucaristía, sobre presencia real, sobre doctrina de transubstanciación, y descubrí algo que me dejó helado. Iglesia primitiva creía en presencia real, desde principio. Ignacio de Antioquía, año 107, discípulo directo de apóstol Juan, escribió: Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. No dijo símbolo de la carne, dijo, es la carne. Justino Mártir, año 150. Describió misa católica casi idéntica a misa moderna, y habló de Eucaristía como cuerpo y sangre reales de Cristo. Esto no puede ser, pensé. Reforma Protestante corrigió estos errores católicos, ¿verdad? Pero mientras más leía padres de iglesia, más me daba cuenta. No eran errores católicos, era fe apostólica original. Fe que protestantismo había perdido. En febrero de 2023, tomé decisión que cambiaría mi vida. Decidí vivir Cuaresma, por primera vez, como experimento espiritual. 40 días, me dije, voy a practicar disciplinas católicas de Cuaresma. Voy a asistir a misas, voy a ir a adoración eucarística. Y voy a ver si realmente hay algo ahí o si es solo tradición muerta. Miércoles de ceniza, 22 de febrero de 2023. Asistí a mi primera misa de imposición de cenizas. Sacerdote marcó cruz de ceniza en mi frente. Recuerda que eres polvo, y al polvo volverás. Esas palabras me golpearon. En mi iglesia evangélica nunca hablábamos de muerte, solo de victoria, prosperidad, bendición. Pero esas cenizas eran recordatorio crudo. Vas a morir. ¿Estás preparado? Durante 40 días de Cuaresma hice algo radical para pastor protestante. Dejé de predicar viernes por la noche para asistir a Via Crucis en iglesia católica. Primera vez que fui, pensé que sería ritualismo vacío. Pero mientras seguíamos 14 estaciones de sufrimiento de Cristo, algo dentro de mí se quebró. Estación 11. Jesús clavado en cruz. Meditación hablaba de clavos atravesando carne, de sangre, de dolor insoportable. Por mí, por mis pecados. Lloré, en público. Pastor de 45 años llorando como niño, porque en mis cultos evangélicos cantábamos sobre cruz con música alegre. ¡Aleluya! ¡Victoria! Pero nunca nos deteníamos realmente a contemplar agonía, sufrimiento real, sacrificio brutal. Cuaresma me estaba enseñando algo que protestantismo había perdido: necesidad de contemplar, no solo celebrar.
Cada viernes asistía a Via Crucis, y cada viernes Dios rompía capa más de mi autosuficiencia pastoral. Pero experiencia más transformadora fue adoración eucarística. Decidí ir cada tarde. 6 de la tarde. Iglesia Nuestra Señora del Pilar. Media hora frente al Santísimo. Primera semana fue incómoda. Estaba acostumbrado a cultos dinámicos, música fuerte, predicación apasionada, movimiento constante. Pero ahí solo había silencio. Y cajita dorada con hostia blanca visible a través de cristal. Si Jesús realmente está ahí, me decía escépticamente, debería sentir algo. Primer día, nada, solo incomodidad. Segundo día, inquietud. Estoy perdiendo tiempo. Tercer día, empecé a notar paz sutil, no emoción fuerte, solo paz quieta. Cuarto día, presencia. Misma presencia que sentí primera vez, pero más fuerte. Quinto día, lloré otra vez, porque entendí algo profundo. Durante 15 años había buscado a Dios en Biblia, en sermones, en teología, en actividad ministerial constante. Pero Dios estaba esperando en silencio, en cajita dorada, humilde, escondido bajo apariencias de pan. Segunda semana de Cuaresma empecé a estudiar milagros eucarísticos, casos documentados donde hostia consagrada se convirtió en carne visible. Lanciano, Italia, año 750. Hostia convertida en carne y vino en sangre, preservados hasta hoy. Analizados en 1971. Resultado: tejido cardíaco humano. Tipo sanguíneo AB positivo. Ventrículo izquierdo. Músculo cardíaco bajo estrés extremo como agonía. Buenos Aires, Argentina, 1996. Hostia descartada se convirtió en carne sangrienta. Analizada por patólogo forense. Mismo resultado: tejido cardíaco humano vivo. ¿Cómo explico esto científicamente?, me pregunté. No podía. Eran milagros diseñados específicamente para mostrar: esto no es solo pan, es mi cuerpo, literalmente. Tercera semana de Cuaresma, mi crisis se intensificó, porque sabía que si Eucaristía era realmente cuerpo de Cristo, entonces todo mi ministerio protestante estaba construido sobre fundamento incompleto. Galletas cada 3 meses versus presencia real cada día. No eran equivalentes, ni siquiera cercanos. Una noche, solo en mi oficina pastoral, abrí Juan 6. Leí despacio, versículo por versículo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Discípulos se escandalizan, dicen que enseñanza es dura. Muchos se van. Y aquí está clave: Jesús no los detiene. No dice: esperen, malentendieron, es solo símbolo. Se voltea a los 12 apóstoles y pregunta: ¿también ustedes quieren irse? Si hubiera sido solo símbolo, ese era momento perfecto para aclarar, pero no lo hace, porque no era símbolo, era literal. Cerré Biblia, puse cabeza en escritorio, y dije en voz alta lo que había estado evitando durante meses. He estado equivocado. Durante 15 años. He estado equivocado. Cuarta semana de Cuaresma, decidí asistir a misa completa. No solo adoración, misa entera. Domingo, 9 de la mañana. Iglesia llena, familias, ancianos, jóvenes. Todos ahí para Eucaristía. Liturgia era hermosa. Lecturas del Antiguo Testamento, Salmo, Epístola, Evangelio. Todo conectado temáticamente. Todo apuntando a Cristo. Homilía fue corta, 10 minutos, pero densa, bíblica, centrada en Cristo. Y luego vino un momento que cambió mi vida. Consagración. Sacerdote levantó hostia, dijo palabras de Cristo: esto es mi cuerpo. Y en ese instante, todos se arrodillaron. 800 personas, como un solo cuerpo, arrodillándose ante presencia real de Dios hecho pan. Yo me quedé de pie, porque no era católico, no podía comulgar, solo podía observar. Y mientras observaba fila tras fila de personas acercándose para recibir Eucaristía, sentí envidia santa. Ellos reciben a Cristo, literalmente. Yo solo tengo galleta cada 3 meses. Salí de esa misa sabiendo que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era solo curiosidad intelectual, era hambre espiritual, hambre de lo que ellos tenían y yo no. Quinta semana de Cuaresma fue Semana Santa, más intensa, más hermosa.
más transformadora que cualquier semana de mi vida pastoral. Jueves Santo asistí a misa de la Cena del Señor, lavatorio de pies, institución de Eucaristía, y después, procesión con Santísimo, altar de reserva. Seguí procesión, y pasé noche entera en adoración, junto con otros 50 católicos que hacían vigilia. Durante esa noche, arrodillado frente al Santísimo, le dije a Jesús algo que nunca había podido decir honestamente. Señor, te busqué en tantos lugares, en Biblia, en teología, en actividad ministerial, y siempre sentí vacío. Pero aquí, en este silencio, frente a este pan consagrado, finalmente te encuentro. ¿Por qué? Y en silencio de esa noche entendí respuesta. Porque yo elegí estar aquí, humilde, escondido, esperando. No en emociones pasajeras, no en teología abstracta, sino en pan, real, tangible, para que puedas recibirme, no solo pensar en mí. Viernes Santo asistí a celebración de pasión, sin Eucaristía porque Cristo está muerto, solo veneración de cruz. Vi a católicos acercándose uno por uno, besando cruz, algunos llorando, y entendí algo. Ellos no solo estudian cruz, la veneran, la aman, porque cruz no es solo doctrina, es instrumento de salvación tangible. Sábado Santo fue día más oscuro, sin misa, sin Eucaristía, Cristo en tumba, iglesia esperando. Y yo esperando también, sabiendo que vigilia pascual traería luz, resurrección, vida nueva. Sábado por la noche, 30 de marzo de 2025, asistí a vigilia pascual. Comenzó en oscuridad total, luego fuego nuevo, cirio pascual. Luz extendiéndose de vela a vela hasta iglesia entera brillaba. Proclamación pascual, Cristo luz del mundo. Demos gracias a Dios. Lecturas de salvación, desde creación hasta resurrección. Historia completa de amor de Dios por humanidad. Y luego, consagración. Primera Eucaristía de Pascua. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En ese momento supe con certeza absoluta, Eucaristía no es símbolo, es Él, real, presente, vivo. Al final de vigilia pascual me acerqué a sacerdote, Padre Martín. Le dije con voz quebrada, Padre, soy pastor evangélico, y durante esta cuaresma descubrí que he estado equivocado sobre Eucaristía durante 15 años. ¿Qué hago? Él me miró con compasión. ¿Quieres conocer verdad completa? Sí. Entonces ven, estudia, pregunta, y deja que Espíritu Santo te guíe. Durante meses siguientes estudié catecismo, padres de iglesia, historia, doctrina, y cada respuesta que encontraba confirmaba. Iglesia Católica preservaba fe apostólica original, fe que protestantismo había fragmentado. En diciembre de 2025, 9 meses después de mi primera cuaresma, renuncié como pastor evangélico. Reuní a ancianos de iglesia. Les dije con lágrimas, hermanos, he llegado a creer que Iglesia Católica tiene plenitud de verdad que protestantismo perdió, específicamente sobre Eucaristía. No puedo seguir pastoreando con integridad sabiendo esto. Reacción fue exactamente lo que esperaba: dolor, enojo, sensación de traición. Ricardo, ¿nos estás diciendo que 15 años de ministerio fueron mentira? No fueron mentira, pero fueron incompletos. Dios usó esos años, pero ahora me está llamando a plenitud. Me pidieron que saliera inmediatamente. Ese mismo día dejé de ser su pastor. Perdí salario, perdí posición, perdí respeto de comunidad que había pastoreado durante 15 años. Perdí amistades. Pero gané algo infinitamente más valioso. Gané a Cristo en Eucaristía. El 8 de abril de 2024, vigilia pascual siguiente, fui recibido en plena comunión con Iglesia Católica. Mi esposa Ana y nuestros 2 hijos también. Y cuando sacerdote puso hostia en mi lengua y dijo, el cuerpo de Cristo, finalmente, después de 47 años de vida, recibí lo que toda mi alma había estado buscando. No galleta simbólica cada 3 meses, sino Cristo mismo, real, presente, dándose completamente a mí bajo apariencias humildes de pan. Hoy trabajo en ventas de seguros, trabajo secular, sin título de pastor, sin púlpito,
sin reconocimiento. Pero cada domingo voy a misa. Y cada domingo recibo Eucaristía. Y eso vale más que 15 años de ministerio exitoso construido sobre verdad incompleta. Mi nombre es Ricardo Esteban Morales Gutiérrez, tengo 47 años, y fui pastor evangélico 15 años buscando a Dios en Biblia, hasta que durante mi primera cuaresma lo encontré donde siempre había estado, escondido bajo apariencias de pan en sagrario, esperando que yo dejara mi orgullo teológico y recibiera humildemente lo que Él quería darme desde siempre, su cuerpo, su sangre, su presencia real. No se trata de ganar debate teológico, se trata de recibir regalo de Dios. Y ese regalo está en Eucaristía, real, tangible, esperando, cada día, en cada sagrario, para quien tenga humildad de arrodillarse y recibir. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!